Buenos días. El tema de hoy son los derechos colectivos. Es decir, en ese barrido que estamos haciendo sobre quiénes son titulares de derechos humanos y cuando ya analizamos las personas naturales y las personas jurídicas como titulares de estos derechos, nos corresponde ahora ver ese mundo de los grupos, los colectivos. ¿Será que un grupo es titular de derechos humanos? ¿Qué es un grupo? Entonces, comencemos primero por eso. Pensemos, digamos, asociaciones de seres humanos, pero que no se han conformado como persona jurídica. Por ejemplo, porque no están haciendo un negocio o porque no tienen un grado de formalización como para hacerlo. Entonces podrían decir, mire, el grupo estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Externado, pues como grupo existe, actúa, eh, goza de algunos beneficios, se duele de algunos inconvenientes, pero no es una persona jurídica. Entonces, cabría pensar en que existe el titular de derechos humanos llamado estudiantes de la facultad. O pensemos en un pueblo indígena, la comunidad de Embera, o la UWA, o la que ustedes quieran. ¿Será que ese colectivo, que tampoco es persona jurídica, pues porque no es una empresa y nadie desearía ni sería lógico que se conformaran como persona jurídica, será que ese pueblo es titular de derechos humanos? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de grupos. O un tercer ejemplo, los feligreses de una determinada confesión religiosa, lo ponemos la comunidad judía de Bogotá o qué sé yo, los pentecostales de Cúcuta, qué sé yo. Bien, eh, entonces fíjense que aquí hay cosas distintas. Una cosa es un pueblo indígena donde hay hondas raíces culturales, donde incluso la idea de individuo no está tan, digamos, no forma parte tan importante de sus tradiciones, de sus culturas, y otros grupos que se inscriben dentro de la sociedad mayoritaria, dentro de la sociedad mestiza, occidentalizada, que forma parte también de nuestro país, como por ejemplo eso, los estudiantes de la facultad o qué sé yo. Bien, muy seguramente lo primero que a uno le surge es la idea de que, bueno, con la protección de los derechos de cada individuo es suficiente. No es necesario proteger los derechos de la comunidad judía de Colombia si yo tengo un sistema suficientemente efectivo para proteger la libertad religiosa de todas las personas residentes en Colombia. No necesito hacer esa consideración adicional de proteger al grupo. Con una protección fuerte de derechos individuales es suficiente. Esa, queridos colegas, es la solución tipo europeo. Específicamente le dicen la solución francesa. ¿No? Francia reconoce y protege fuertemente los derechos individuales, pero niega el reconocimiento como titulares de derechos de cualquier grupo. A un profesor francés o a un libro, a la jurisdicción, a la jurisprudencia francesa, digamos, aborrece la idea de pensar que los grupos sean titulares de derechos humanos. Aquí entre paréntesis les pongo, claro, si yo en Francia hablo de grupos, por su devenir histórico, ellos van a comenzar a pensar en, uy, la raza aria, uy, el partido fascista. Entonces, inmediatamente ahí hay un elemento cultural e histórico que los lleva a decir, no, protejamos individuos, no protejamos grupos. Y probablemente haya sido también esa evolución histórica distinta la que ha llevado a otros países, hay quienes dicen el sur global, o bueno, otros países simplemente, a comenzar a pensar que sí vale la pena comprometerse con la idea de que los colectivos, no se suele utilizar la idea de los grupos, sino la palabra, pero no los grupos, sino los colectivos, que los colectivos sean titulares de derechos humanos. Claro, un pueblo indígena, después de 500 años largos de discriminación, de dominación, de, digamos, de políticas a veces casi que sistemáticas de destrucción, pues ¿cómo no considerar que merece una protección especial y que tal vez la protección de los derechos de sus individuos no sea suficiente? O hay algunos que dicen ni siquiera es conveniente, lo importante es proteger al grupo. O minorías, ya no por razones culturales, sino algunas minorías que persisten, que existen en nuestro país. Una minoría de campesinos de una determinada región, una minoría sexual, una minoría religiosa. Pues a veces, digamos, hay esa consideración de que la protección del grupo puede ayudar a que el grupo se conserve y que los grupos son importantes incluso para el propio bienestar de los individuos que forman parte de ella. Entonces, frente a eso,
nuestra legislación colombiana admite dos vías distintas. La una más fácil, más sencilla y tal vez menos interesante, y la otra erizada de dificultades, pero apasionante. ¿Cuál es la primera? La vamos a llamar como la llama la ley, aunque el término, yo sé que cuando uno apenas está comenzando los estudios de derecho le va a sonar como muy técnico, pero no tiene ninguna complejidad. Se llama afectación plural homogénea de derechos individuales. Afectación plural homogénea de derechos individuales. Entonces, desagreguemos toda esa palabrería. Entonces, derechos individuales, derechos que son de cada uno de nosotros, la salud, la libertad de locomoción, la libertad de conciencia. Pero pensemos ahora que hay una afectación plural homogénea, es decir, un solo hecho afecta de modo homogéneo a muchas personas. Ejemplo de libro, unas personas vamos al supermercado o íbamos, ahora encargamos del supermercado, bueno, aprovechamos el día, las horas que podemos salir, va al supermercado y compra una leche, con la mala suerte de que esa leche estaba contaminada. Y entonces, todos los que compraron esa leche, que no se conocen, que no son personas jurídicas, que no tienen un proyecto de vida en común, pero todos ellos van a sufrir la misma afectación, afectación plural homogénea. Todos esa noche van a terminar en la clínica o todos van a tener que ser sometidos a un tratamiento, todos van a perder dinero porque tuvieron que dejar de trabajar durante 10 días, en fin. Una misma afectación virtió sus efectos desfavorables del mismo modo, de modo homogéneo, a muchas personas. Afectación plural homogénea de derechos individuales. Y entonces, los jueces nuestros, y la legislación, eso ya no solo la jurisprudencia, sino la legislación también, han dicho, mire, aquí de nuevo podemos hacer una ficción. La ficción de que ese grupo, los consumidores de la leche contaminada, es titular de derechos humanos, claro. ¿Y con eso qué se logra? Claro, con una sola sentencia judicial, con un solo proceso, los podemos proteger a todos. Esto comenzó a formarse en jurisprudencia gringa, principalmente, allá lo llaman la class action, acciones de clase, ¿no? El grupo que genera una clase, no necesariamente clase social, sino la clase de los consumidores del determinado producto, o los que se afiliaron a un canal de televisión por suscripción, en fin. La protección de grupos, considerando al grupo como si fuera un individuo, y con eso, por ejemplo, en el caso de la leche, de los consumidores de leche, si se considera, mire, esto generó unos perjuicios de 10 días de incapacidad para todas estas personas, más unos gastos médicos que los podemos tasar en 5 millones de pesos cada persona, más un daño moral por el susto, el miedo, en fin, la incomodidad, el dolor que generó de tanto, pues aunque en el proceso el juez solo vio el caso de 10 o 15 o 30 de los contaminados, de los afectados, de los, llamémoslos intoxicados, ese efecto de la sentencia, esa misma indemnización se va a extender a todos los que consumieron esa leche, aunque no hubieran demandado. Eso es. Hay una sentencia muy interesante de hace ya como 20 años, de la época en la que se inauguró la segunda pista de aterrizaje en el aeropuerto El Dorado, aquí en Bogotá, porque la utilización de esa pista de aterrizaje le impedía a los vecinos de Fontibón y en Engativá pues dormir, porque pues afectaba por el ruido de los aviones despegando y aterrizando, pues se impedía el sueño. Entonces, una persona, un solo vecino de Fontibón, acudió ante los jueces. Dijo, mire, el vecindario no puede dormir. Fíjense ustedes cómo funciona una ficción. O sea, los únicos que dormimos o dejamos de dormir somos los seres humanos. Un vecindario no duerme. Pero podemos hacer la ficción. Claro, ¿qué pasa? Todos los seres humanos que viven en Fontibón están siendo afectados por ese ruido y no pueden dormir. Y entonces el juez efectivamente hizo esa consideración. Se protege al vecindario de Fontibón. Una sola sentencia los protege a todos. Luego en clase les abundaré más sobre este ejemplo que tiene unas peculiaridades muy interesantes. Pero la otra vía, que apenas solo lo voy a enunciar porque vamos a dejarla para el próximo video porque me extendería mucho, es la de los derechos propiamente colectivos.
Es decir, cuando se considera ya no que es una sumatoria de individuos que han sido afectados del mismo modo, sino que el grupo es titular de unos derechos humanos distintos a los derechos humanos de cada uno de los individuos que forman ese grupo. Y entre nosotros, el ejemplo más elocuente de esa construcción jurisprudencial se presenta frente a los derechos de los pueblos indígenas o de las minorías indígenas, como quieran denominarlos, ¿no? Derecho a la consulta previa, derecho a la subsistencia como cultura diferenciada de la mayoritaria, en fin, distintos derechos humanos o derechos fundamentales que la Corte le ha venido atribuyendo al pueblo indígena, cosa que es distinta a los derechos humanos de cada uno de los individuos de ese pueblo indígena. De eso hablaremos en el próximo video.